Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha capturado la atención de miles, si no millones, de fans en todo el mundo. Vamos a desentrañar un misterio que ha rodeado a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, hablamos de esa conexión que muchos hemos visto en pantalla, esa química innegable y que nos ha llevado a preguntarnos, ¿fue solo actuación, un romance de película, o hay algo más profundo entre ellos? El título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, amor real o ficción. La verdad revelada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las pistas y a intentar descubrir la verdad detrás de su historia. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, es casi imposible no pensar en Sen Kalkam, o lo que muchos conocemos como Amor de Verano, o Love is in the Air. Esta serie turca no solo conquistó el corazón de su audiencia local, sino que se convirtió en un fenómeno global. Y gran parte de ese éxito, seamos honestos, se debió a la increíble química entre sus protagonistas. Desde el primer episodio, las chispas volaban. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en escena, todo gritaba autenticidad. Era como si estuvieran viviendo realmente la historia de amor de Eda YLDZ y Serkan Bolat. Y ahí es donde nace la gran pregunta, ¿verdad? ¿Esa conexión tan palpable era solo el resultado de un guión bien escrito y de actores talentosos, o era el reflejo de sentimientos genuinos que trascendieron la pantalla? Vamos a empezar por desglosar la relación que vimos en pantalla. Eda, una joven y apasionada arquitecta, y Serkan, un exitoso y frío empresario. La premisa de su historia es un clásico romántico, un acuerdo para simular un noviazgo que, con el tiempo y las adversidades, evoluciona hacia un amor verdadero. La forma en que Kerem y Hande interpretaron estos roles fue magistral. Vimos su evolución, desde la desconfianza y el sarcasmo inicial hasta la vulnerabilidad y la entrega total. Los fans se enamoraron de esta pareja, de sus idas y venidas, de sus momentos tiernos y de sus apasionadas reconciliaciones. Cada escena juntos generaba debate y especulación en las redes sociales. Los foros se llenaban de teorías, y los comentarios bajo cada publicación de la serie o de los actores eran un hervidero de opiniones sobre su supuesta relación. Pero la vida real a menudo tiene sus propios guiones, ¿no creen? Y la línea entre la ficción y la realidad puede volverse sorprendentemente borrosa, especialmente cuando dos personas comparten tanto tiempo juntas, trabajan mano a mano y se ven envueltas en un torbellino de fama y admiración. Durante el rodaje de Sen Kalkam, los rumores sobre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Al principio eran solo eso, rumores. La típica especulación que acompaña a cualquier pareja protagonista de una telenovela exitosa. Sin embargo, las señales empezaron a acumularse. Empezaron a verse juntos fuera del set, en ocasiones que parecían más personales que profesionales. Fotos de viajes, salidas informales, y lo que más alimentaba las sospechas, sus interacciones en redes sociales. Recuerdo vívidamente la cantidad de me gusta y comentarios que recibían sus publicaciones mutuas. No era solo el apoyo de fans, sino una especie de complicidad que se percibía en sus interacciones. Los fans más observadores notaban los detalles, la forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas, los guiños, las sonrisas cómplices. Parecía que su relación en la vida real estaba mirroring, de alguna manera, la dinámica de sus personajes. Por un lado, estaba la magia que creaban en pantalla, esa química que era innegable y que mantenía enganchados a millones. Por otro estaban las pruebas, las anécdotas, las apariciones públicas que sugerían que algo más estaba pasando. La prensa turca, como es habitual, jugó un papel crucial en amplificar estas especulaciones. Se publicaron innumerables artículos, especulando sobre el estado de su relación. ¿Eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿O se habían enamorado perdidamente? La presión mediática sobre ellos debió ser inmensa. Tener que responder constantemente a preguntas sobre su vida personal, especialmente cuando se trata de sentimientos, no es tarea fácil. Y ambos, para ser justos, manejaron la situación con una mezcla de profesionalismo y, a veces, un velo de misterio que solo alimentaba más la curiosidad. Hubo un momento particularmente significativo que muchos recuerdan.
Fue cuando Anne de Herzel celebró su cumpleaños y Kerem Bürsin estuvo presente, compartiendo momentos íntimos y aparentemente románticos con ella. Las imágenes se viralizaron instantáneamente. Ya no eran solo especulaciones, parecían tener algo más concreto. El debate se intensificó. Para algunos, esto era la prueba definitiva de que su amor era real. Para otros aún había dudas, pensando que podría ser una estrategia para mantener el interés en la serie o simplemente una amistad muy cercana. Pero cuando se confirmó realmente o se infirió con mucha fuerza, que su relación iba más allá de la amistad. No hubo un anuncio oficial bombástico, al menos no en el sentido tradicional. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y sus apariciones juntos se hacían más frecuentes y menos disimuladas, la comunidad de fans fue llegando a su propia conclusión. Sus viajes juntos a destinos exóticos, las fotos de vacaciones donde se les veía compartiendo momentos íntimos, las entrevistas donde ambos hablaban con admiración y cariño el uno del otro, todo apuntaba en la misma dirección. Y luego llegó el momento que muchos esperaban, aunque nunca fue explícitamente dicho como un sí, somos pareja. Fue más bien una aceptación tácita de su relación ante el público y los medios. Había una naturalidad en su forma de interactuar, una comodidad que solo se adquiere cuando hay un lazo afectivo fuerte. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando los éxitos del otro, e incluso enfrentando juntos las críticas. Esta imagen de pareja unida y solidaria se consolidó, y la mayoría de los fans asumieron que lo que veían era genuino. Ahora analicemos los argumentos que apoyan la idea de que su amor fue real. Primero, la química en pantalla, como ya mencionamos, era extraordinaria. No se trataba solo de memorizar diálogos, sino de transmitir emociones profundas. Y esa conexión en la ficción a menudo tiene sus raíces en la realidad. Segundo, su relación fuera de la pantalla evolucionó de manera orgánica, sin apresuramientos evidentes. Se les vio pasar tiempo juntos, conocerse mejor, y construir un vínculo que parecía ir más allá de la conveniencia profesional. Tercero, la forma en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas posteriores, incluso después de que su relación, o al menos su exposición pública, pareciera haber cambiado, siempre ha sido con respeto y admiración. Nunca ha habido un indicio de resentimiento o de haber utilizado al otro. Y esto, en el mundo del espectáculo, es bastante significativo. Por otro lado, ¿qué argumentos podrían sugerir que fue, al menos en parte, una construcción, o que la línea entre la realidad y la ficción se difuminó por motivos profesionales? Es innegable que el éxito de Senkalkam fue monumental, y mantener viva la llama de la relación de sus protagonistas, incluso después de que la serie terminara, podría haber sido una estrategia para mantener la atención de los fans y abrir puertas a futuros proyectos. El poder de una pareja icónica es inmenso en la industria del entretenimiento. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que hayan fingido algo. Las especulaciones de este tipo son comunes, pero rara vez se basan en algo más que la propia duda o el deseo de encontrar un ángulo sensacionalista. Es importante recordar que la vida de los famosos es escrutada hasta el último detalle. Cada foto, cada comentario, cada aparición es analizada. Y a veces la presión de las expectativas puede llevar a malinterpretar las cosas. Lo que para nosotros puede parecer una relación romántica obvia, para ellos podría ser simplemente una amistad muy profunda y un apoyo mutuo en un mundo muy particular. La verdad es que a menudo, la verdad es más compleja que un simple sí o no. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Kerem Bürsin y Anne de Herzel compartieron una conexión que cautivó a millones. Ya sea que esa conexión se haya manifestado como un amor profundo y duradero, o como una amistad excepcional forjada en las trincheras de un rodaje exitoso, el impacto que tuvieron en sus seguidores fue innegable. Las emociones que transmitieron, tanto en pantalla como fuera de ella, resonaron con fuerza. Y lo que es más fascinante es cómo esta historia, real o ficticia, nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestra necesidad de creer en el amor, en las historias felices y en las conexiones auténticas. Los fans invertimos emocionalmente en las vidas de las celebridades que admiramos, y cuando vemos algo que parece tan real, nos gusta pensar que lo es. Tras el final de la serie y con el paso del tiempo, la relación pública de Kerem y Anne pareció cambiar. Los rumores de separación o de un distanciamiento comenzaron a circular. Sin embargo, de nuevo sin confirmaciones oficiales, todo se mantiene en el terreno de la especulación. Lo que sí sabemos es que ambos han continuado con sus carreras, cosechando éxitos individuales y manteniendo, por lo que sabemos, un respeto mutuo.
Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? En realidad, la verdad absoluta es algo que solo Kerem Bürsin y Hande Erçel conocen con total certeza. Lo que nosotros, como espectadores y fans, hemos tenido es la oportunidad de presenciar una conexión especial, una química innegable y una relación que por un tiempo se convirtió en el centro de muchas conversaciones y esperanzas. Para muchos, la evidencia fue más que suficiente para creer en un amor real. Para otros, el misterio persiste. Y quizás es esa ambigüedad, ese toque de enigma, lo que hace que su historia sea tan interesante y memorable. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tuvieron juntos, y el legado que dejaron en el corazón de tantos fans alrededor del mundo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la fascinante relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando la química en pantalla, los rumores, las apariciones públicas y las especulaciones que rodearon su historia. Hemos visto cómo la línea entre la ficción y la realidad puede volverse difusa, y cómo la admiración de los fans puede crear narrativas propias. Lo que está claro es que su conexión cautivó a millones, y su tiempo juntos dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y las posibles realidades de Kerem y Hande. Si les ha gustado el vídeo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, la pregunta para ustedes, ¿qué opinan sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Creen que fue amor real o simplemente una conexión profesional muy fuerte? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.